por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú odié. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Escuche, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Verso 23: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse en esta hermosa mañana. Empezaré por decirles que pongan mucha atención, que no todos somos hijos de Dios. Hay gente que a veces dice: es que todos somos hijos de Dios, y ese es un grave error, y por eso empieza la confusión en la mente. Lo cierto es que todos somos creación de Dios. Pero San Juan capítulo 1 verso 12 dice que a los que recibimos la salvación en Cristo Jesús, Dios nos dio derecho, poder o potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces la creación de Dios somos todos. Los hijos de Dios somos aquellos que hemos reconocido que somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Por otro lado, hay otra cosa que explicar. Los judíos actualmente, pues Dios bendiga al pueblo de Israel. Aquí el apóstol Pablo dice que no por ser judíos ya son hijos de Dios, porque ellos también entran en esta situación de que si ellos no aceptan a Cristo, tampoco son hijos de Dios. Entonces usted me preguntará: entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios estamos en la iglesia. ¿Sí? Somos tomados del pueblo gentil, del pueblo judío también, porque hay judíos que se han convertido a Cristo. Entonces, los hijos de Dios somos los hijos de la promesa. El apóstol Pablo en esta disertación está diciendo que Dios anunció a una viejita llamada Sara que a los 90 años iba a tener un hijo, y fue un hijo de promesa. De igual manera, cuando iba a nacer Isaac, a su madre le fue anunciado que iba a nacer un hijo, y estos hijos que son patriarcas fueron hijos de la promesa. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo que le iba a heredar, ese hijo era Isaac. Entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos reciben la noticia, Abraham se espanta, y mientras que la madre Sara se ríe. Por eso Isaac significa risa, porque dijo: ¿cómo es posible? Estoy viejita, ya parezco pasita de tan arrugada, y ¿cómo es posible que voy a dar un hijo? Pero para Dios no hay nada imposible. Grábese eso en su mente. Entonces el hijo de la promesa es Isaac. Pero usted sabe la historia, como los padres Sara y Abraham se adelantaron. Abraham tuvo un hijo con una esclava.
Entonces el apóstol Pablo agarra esa analogía y dice: los hijos de la esclava son los judíos en la carne, mas los hijos de la promesa somos nosotros, los cristianos. Usted y yo somos los verdaderos herederos de las promesas que Dios le hizo a nuestro padre Abraham. Entonces usted debe estar convencido de eso. Ahora, en la elección, el tema de hoy se llama: tú fuiste elegido, escogido por Dios. Y lo dice la palabra del Señor claramente aquí en Romanos 9. Mire, si usted pretende ser cristiano, usted tiene que leer toda la epístola de los romanos, y no solamente leerlo, sino estudiarlo, porque ahí están las bases: la salvación por fe, la elección de Dios desde antes que usted naciera. Porque aquí dice en Romanos 9 el apóstol Pablo, y no lo dice cualquiera, es el apóstol Pablo bajo inspiración de Dios. Dice: ¿cómo es posible que cuando iban a ser la tercera generación de patriarcas, que era Esaú y Jacob, primero fue Abraham, después Isaac engendra, pero dentro del vientre de su esposa hubo gemelos? Y mire, ¿sabe a quién le tocaba la primogenitura? A Esaú, pero la tomó Isaac. Y algunos dicen: es que hizo trampa. No, aún eso estaba contemplado por Dios. ¿Se imagina usted? Hay mucha variación. Algunos dicen que son 10 millones, otros dicen que eso es 1 millón de espermatozoides corriendo. Imagínense, 10 millones ahí en una lucha a 1000 por hora, y están luchando 10 millones de espermatozoides el día que usted fue concebido. Y uno solo llegó a la carrera, le dio al blanco al óvulo. ¿Y qué cree? Nació usted. Desde ahí ya somos más que vencedores, porque dentro de millones de espermatozoides, ¿por qué fue usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Para que ahora diga: ay, ¿para qué nací? Esta vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Eso dijo el poeta charrasqueado, hijo del Pucú. No, usted desde el vientre de su madre fue elegido para una salvación tan grande. Aleluya. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Una desenfrenada carrera ahí de 10 millones de espermatozoides y ¡pum!, usted al blanco. Y dice el apóstol: en el vientre de esta mujer, madre de los patriarcas, habían 2 niños. Uno se llamaba Esaú y el otro Jacob. No habían hecho ni bien ni mal. Escuche, o sea, un bebé en el vientre de su madre no ha hecho ni bien ni mal. Sin embargo, Dios Padre declaró y dijo: a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. Es decir, lo deseché. Entonces dice el apóstol: ¿habrá maldad en Dios? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? El apóstol Pablo está diciendo que Dios escoge de antemano los que van a ser sus hijos. El evangelio, en la predicación del evangelio, no es para que todos se conviertan. ¿Sabe por qué a veces me da ganas de irme mejor a otro país ya a predicar y irme de misionero? Porque en México, aquí en San Cristóbal, todo mundo ya escuchó del evangelio. Y el evangelio es poder de Dios para nosotros, pero para los que se pierden es una sentencia de muerte, porque en el día del juicio Dios no va a dar a nadie por inocente. Yo a veces digo: Señor, ¿qué hacemos acá? Si ya toda la ciudad escuchó de Cristo, y aún los que han escuchado son rebeldes. Y la predicación del evangelio no es para que la gente se convierta, porque muchos oirán y no se convertirán. Durante 26 años que hemos estado predicando aquí, ¿cuántos han venido a escuchar la palabra? Los trajo la novia, la concubina con la que quieren, y dijeron: estuvo chido ese show, esa onda, ¿verdad? Pero no quieren nada con Dios. ¿Y por qué otros que han venido han derramado su alma y han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo?
Y Esaú y Jacob, que no habían hecho ni bien ni mal, desde el vientre de su madre, ya Dios había determinado quién habría de ser el patriarca. Físicamente le tocaba a Esaú, porque dicen que se sacó la mano primero. Pero viene Jacob, no sé, tal vez le da una patada de karate ahí, dice: yo salgo primero. Desde ahí se le empezó a ganar. Entonces, note usted que todo se mueve conforme a la voluntad del Señor. Y yo quiero decirle con esto lo siguiente: si yo le predico esto es para que usted no esté dudando. Y luego cuando viene un predicador, a muchos les dice: a ver, pasen los que no están seguros de su salvación. Ahí van 4 o 5, yo no estoy seguro de mi salvación. Brother, ¿qué te pasa? Si dice la palabra de Dios que Dios te escogió desde antes que tú nacieras. Al profeta Jeremías le dijo: desde que estabas en el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones. Hubo un familiar, no directo de la carne, él siempre me decía, es que él lloraba y decía: es que mira, yo no puedo obedecer a Dios, no sé qué me pasa, vuelvo a las drogas, vuelvo al alcohol, vuelvo a robar, vuelvo a asaltar. Y un día él me dijo: creo que soy hijo de perdición. Y él se quedó con esa mentalidad y durante muchos años conoció del evangelio, hasta que las drogas y el alcohol lo llevaron a la muerte. Yo trataba de convencerlo, le decía: mira, el único hijo de salvación, de perdición es el diablo. Lo dice la palabra. Tú tienes la oportunidad. Sin embargo, él decía que sí, pero después volvía a lo mismo. Y él se desanimaba mucho. Ya no quería nada con Dios. Y su postrer estado vino a ser peor que antes de conocer al Señor. Por eso dice la Biblia: más te valdría no haber conocido. ¿Sabes qué? Mejor ni hubieras venido a la iglesia, porque mayor condenación tienes. Porque si Dios te trajo es porque Él te está llamando. Sin embargo, él falleció y esto me dio a mí que pensar y me fui a la palabra del Señor. Dios no es malo. Porque el apóstol aquí está diciendo: ¿habrá maldad en Dios si Él de antemano te aparta para su salvación? Y muchos dicen: no, es que entonces si Dios dice este es salvo, este no es salvo, este es salvo, este no es salvo, habría maldad en Dios. Pero yo digo: no hay maldad en Dios. Por ejemplo, si usted tiene 5 regalos y hay 10 personas, esos regalos son suyos. Y si usted dice: a ver, de estos 10, a ver, estos 5 tengan este regalo, y los otros pues no les tocó, ¿es malo el hombre? No, porque yo hice lo que quise con mi regalo. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con Dios. La salvación es de Él y Él lo da a quien Él quiere. Está duro esto, mire. Y dice la palabra del Señor: por eso no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Ahora, ¿se ha dado cuenta por qué los que yo estoy convencido que fui elegido por Dios, hermanos? En enero que visité la ciudad de Puebla, de donde era mi padre, mi papá tuvo una situación muy difícil en la cual él pudo haber muerto. Y yo empecé a hacer cuentas. Si él hubiera muerto en esos años, más o menos de mi hermano Zenaido, luego yo y mis 3 hermanitas ya no hubiéramos nacido. No sé si me explico. Yo empecé a hacer cuentas. Mi padre debió haber muerto en el 1966 y yo nací en el 72. Y en vez de que él muriera, murió otra persona. Y yo dije: si en vez de esa otra persona hubiera muerto mi padre, de mi hermano Zenaido para atrás, ya no hubiéramos nacido. Pero sabe una cosa, ahí es donde yo compruebo el poder de Dios, la presciencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque entonces yo dije: Padre mío, si entonces mi padre hubiera muerto, yo no existiría y no estuviera predicándoles acá. Pero en la presciencia de Dios, Dios dijo: pues de este poblanito yo voy a levantar un hijo que va a ser un apóstol de Jesús para predicar la palabra del Señor. Yo dije: Señor. No sé si me explico. Y ese es mi caso. En el caso de usted, Dios dijo: de este cancuquerito voy a levantar un siervo que cante ahí en Torre Fuerte. Porque Torre Fuerte no existía, pero en la voluntad de Dios ya existía. Y Dios dijo: de este chamulita come wash que nadie lo pela,
voy a levantar fuertes predicadores del evangelio. ¿Se da cuenta? De esta prostituta va a nacer un hijo que va a ser un predicador a las naciones. ¿Ya vieron cómo están de fe? Amén, gloria a Dios. No, gócese, porque su nombre, si usted aceptó a Cristo, está registrado en el libro de la vida y en los cielos. Eso es lo que realmente vale el esfuerzo. ¿Se ha puesto a pensar que aún los que somos elegidos y somos hijos de Dios también batallamos? ¿Se ha puesto a pensar porque a veces, aunque nadie de la familia quiera, nosotros sí queremos? Porque hay mujeres que si el hombre no quiere seguir a Cristo, tampoco ellas. O al revés, la mujer no quiere, tampoco el otro mandilón quiere. No, la salvación es personal. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué a pesar de tantas cosas que suceden, usted todavía tiene ganas de buscar a Dios? No es del que quiere ni del que corre. Y dice la palabra de Dios que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? En Romanos capítulo 9, de lo que está hablando la palabra de Dios es de la presciencia, no la presencia, la presciencia, es decir, el preconocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. A Dios no se le va una. Le hago una pregunta. ¿Usted tiene idea cuántos cabellos tiene usted? ¿Tiene usted idea? Pues Dios sí lo sabe. Dice que Él tiene contados nuestros cabellos. Señor, hasta los que se me cayeron hoy que me peiné, porque algunos ya parecen la gasolina cada vez más cara, ya la frentota está acá porque diario pierde no sé qué cantidad de cabellos. Hasta eso Dios lo tiene en cuenta. Qué maravilloso es papá Dios, amén. A Él no se le va una, Él tiene control de todo. Ahora, ¿por qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, el libro de los Hechos, llegó en el Areópago allá en Grecia, cuando escucharon de la vida eterna de Jesús y todo ese asunto, dijeron, palabrero, otro día lo escucharemos a este. ¿Qué nueva religión será esa? Pero dice de unos cuantos, que literalmente dice la palabra, que estaban preordenados para vida eterna. ¿Se ha puesto a pensar por qué en nuestra ciudad, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hay 300,000 habitantes? Yo ya quisiera tener una iglesia, el 10% de ellos sería una iglesia esta de 30,000 miembros. ¿Y por qué nada más somos nosotros? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y deje usted de resistirse. Si usted ya está acá, tenga la seguridad que usted es salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en el verso 23 dice que Él preparó riquezas de gloria de antemano para que nosotros las disfrutemos. Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, dice Pedro, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué recibiremos? Si yo fuera el Señor le hubiera dicho, ¿cuál todo? Si remendando redes estaba Pedro, que porque se había devaluado el dracma, ahí remendando unas redes viejas, pero vivo, ¿verdad? Dice, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo? Dice el Señor, 100 veces más lo que hayas dejado. Y por si fuera poco, en la otra, la vida eterna. ¿Qué más queremos? Otra porción paralela agrega, el Señor dijo, 100 veces más, aunque con aflicciones. Tal vez alguien pueda decir, pastor, pero si usted dice que ya fue elegido, aquí estamos y todo, pero ¿por qué paso situaciones difíciles? ¿Sabe qué dice el Señor en su palabra? Que Él nos hace como el barro en las manos del alfarero. ¿Y será que este vaso de barro le va a decir a Dios, ¿por qué me hiciste así? O al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, eso jamás se ha visto. Mire, traje un vasito de barro
¿Sí sabía que usted y yo somos de barro? Es que a veces se nos olvida. Más si ya tienen títulos, aunque sea patito, los títulos ya se creen la gran cosa, ¿no? O dinero, o poder. Pero quiero recordarle que usted y yo somos como esto: vaso de barro, unos más bonitos, otros más feitos. Mire, por ejemplo, ¿sí sabían que aquí donde estamos antes sacaban barro? Aquí encontramos unos hoyotes marca Acme, y tenían que venir los alfareritos a sacar el barro, y luego lo amasaban, le iban quitando piedritas, palitos que habían ahí, uno que otro insecto. Y es lo que Dios hace con nosotros. Él nos llamó para esta salvación tan grande. Sin embargo, tiene que procesarnos. Cuando el alfarero está ahí amasando el barro, ahí encuentra una piedrita, lo quita y ahí por ahí está. Luego dicen que lo humedecen, mucha agua, lo ponen en una rueda así que da vuelta para darle forma. A veces ya va agarrando esta forma y este pico se le enchueca por acá, hay que volverlo a hacer otra vez. Dicen que después de eso hay que meterlo, bueno, primero dicen que al sol. Algunos vasos de barro fresco, solo con el sol ya se cuartean. Son de los que no aguantan nada. Cualquier cosita ya se están quejando. Después los meten en un horno. Ahí sí está cañón. Los meten en un horno, muchos de los cuales dentro del horno se quiebran. ¿Sí sabían eso? Pocos saldrán y luego otra vez al sol para que se ventilen, les pegue el sol. Y pocos vasos terminarán como este. ¿Ya vio qué bonito está? Pero no deja de ser barro. Y será que, mire, este artesano por dentro como que le puso algo así como impermeable, como una cerámica. Por fuera le puso una letra, lo adornó bonito. Y póngale que yo lo estuviera haciendo y de repente que este vaso con su gran bocota me ladrara. ¡Ey! No me gusta cómo me estás haciendo vos. ¿Puede pasar eso? Es absurdo. Ya vieron su gran bocota. Para hablar algunos son buenos, ¿verdad? Señor, ¿por qué me hiciste así? No me gusta. Somos barro y el alfarero es Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, a ver si puedes poner 2 Corintios 4, dice que si nosotros siendo barro, creo que es el verso 7, dice que nosotros siendo barro, ¿cuánto nosotros pudiéramos valer? ¿Cuánto será que podemos valer? ¿Cuánto vale un pedazo de barro ya procesado? Eso vale un poco más. Pero a ver si me pueden ayudar. ¿Cuánto costará este vasito, señoras? 30 pesos, 50, 60 cuando mucho. ¿Será mucho? Entonces dice el Señor, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. 8. Que estamos, ¿qué dice? Ya soy salvo, ya fui elegido por Dios. Usted tenga esa seguridad. Si usted no murió en aquel accidente, no lo abortaron, su mamá no tomó la pastillita y aunque la tomó no dio efecto, es porque fue la voluntad de Dios que usted naciera. ¿Sí? Y si alguien le dice, no, pues tú eres un hijo no deseado, dígale amén. Tal vez mi papá y mi mamá no me deseaban, pero Dios sí deseaba que yo naciera, porque usted vino a este planeta para un propósito de parte del Señor. Dice, aún así ya somos salvos, somos elegidos, pero dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Ve la antítesis? En apuros, mas no desesperados. Quite de su vocabulario la palabra desesperado. Hay mucha gente que ya es cristiana y no cambia su vocabulario. ¿Cómo estás? Pues ay, más o menos. ¿Cómo estás? Estoy y ya es ganancia. ¿Cómo estás? Para ser del país, pues creo que bien.
¿Y cómo estás? Pues sobreviviente de la pandemia. Tranquilo. Si usted sobrevivió a la pandemia, es porque Dios quiso que usted sobreviviera. Yo cuando escuché que se estaban muriendo pastores, apóstoles, profetas, Dios mío, dije yo, el ministerio no salva. Yo dije, Padre, pues si estoy en la lista, nada más quiero estar al 100 contigo. Pero ¿qué cree? No estaba yo en la lista todavía. ¿Sí? Entonces dice, en apuros, mas no desesperados. Algunos dicen que conocen a Dios y todo el tiempo andan con cara de aflicción, con patas, todo el tiempo afligida, la mujer toda la carrera gritando, el hombre todo desesperado. Shh, tranquilo, tu Dios vive. Nosotros los cristianos tenemos un gran privilegio. Somos los únicos que tenemos no a un Dios, sino al Dios viviente, el que sustenta la tierra sobre nada. Verso 9. Perseguidos. ¿Será que estamos perseguidos? Tal vez digan, oiga, pero ¿cómo? Sí, hay un enemigo, el diablo y sus secuaces a través de la gente nos persiguen. Un incendio provocado es una persecución. Que te acusen por predicar el evangelio es otra persecución. Que te restrinjan y te hagan bullying por ser cristiano es otra persecución. Dice, estamos perseguidos mas no desamparados, derribados, es decir, como que a veces nos vamos a la lona, pero no destruidos. Porque dice la Biblia que el justo, el Hijo de Dios, florecerá como la palmera. ¿Conoce la palmera? Las palmeras están en la playa, en lugares donde a veces hay tsunamis, huracanes, y dicen que a veces la velocidad del viento es tan grande que una palmera se dobla, se dobla, se dobla. Dicen que con su cabecita toca la otra parte de la playa, pero cuando pasó la tormenta, ¡pum!, regresa. No dice el justo florecerá como el aguacate o el durazno. Dice, ¿cómo? Los hijos de Dios somos flexibles. A veces como que ya es mi final. Y dice el Señor, largo camino te resta. Amén. Dios es bueno. A ver qué dice el verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿En qué dice? En nuestra carne mortal. Hace casi 2 años estábamos enterrando a un familiar y me tocó compartir una palabra. Y había una bolsa ahí medio abierta. Vi el fémur. A ver, si no estoy mal, el fémur es el huesote más largo de aquí hasta acá. Un fémur, vi una clavícula, vi bastantes huesos de un ser humano. Y yo pensé que alguien había llevado pan y lo había olvidado ahí. Pero cuando lo veo, dije, Señor, esta es una osamenta. Y me dice alguien, es de fulano de tal, ¿lo conociste? Claro que lo conocí. Un muchacho que mi hermana Berito muchas veces le habló de Cristo, y él siempre dijo, eso no es para mí, y murió en el alcoholismo, en el pecado. Dije, oye, aquel que se divertía tanto y muy guapito y muy carita y muy cinturita, ahora están sus huesos ahí. ¿Y sabe qué? Parecidos a esos huesos son los huesos también de nosotros, porque también somos carne, también somos huesos y un pedazo de pescuezo. Porque mire, somos esto, el vaso de barro. Pero dice el apóstol Pablo, este tesoro lo tenemos en vasos de barro. Quiero algunos voluntarios. ¿Alguno me puede prestar algo que cueste, algo de oro o algo, alguna alhaja? Se los voy a devolver, hombre. Gracias, mamita, aquí hay una valiente. Ahora te lo devuelvo, hija. ¿Alguien más? ¿Colaborando? Gloria a Dios. Aquí hay alguien más, se lo voy a devolver, no piense que me lo voy a quedar. Nada más es para ilustrar esto. ¿Alguien más tiene por ahí? Gracias, mamita. Puras mujeres de fe. Los hombres no dan ni la hora. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Algo de oro? Ya vi, como que de este lado están los dadivosos. Ahí te acuerdas, hijita, ¿viste?
Muy bien, con esto tenemos. Pero dice el Señor, aunque somos vaso de barro, diga conmigo barro, este tesoro, el oro es un tesoro terrenal. Dice, tenemos este tesoro, ahorita es oro, pudiera ser un diamante, en vasos de barro. ¿Cuánto dijeron que costaba este vasito hace rato? De 30 a 60 pesos. ¿Quién da los 60 ahorita? ¿O un poquito más? ¿Cuánto pudiéramos dar? Tiene varios anillos de oro, una cadena de oro. Se da cuenta, automáticamente el valor aumenta. ¿Ya se dio cuenta? Porque antes de que usted fuera cristiano nadie lo pelaba. Y ahora todos dicen, oh, qué guapo este hombre, ya no es un borracho ni apesta. Una lavada con jabón sote y quedó. No, no es el jabón sote, es el tesoro que tiene adentro. La prostituta de a peso, me decía una vez un licenciado, pastor, si hay prostitutas hasta de a 200. Le digo, ¿y usted cómo lo sabe? La prostituta de a 200, vamos tomando esa referencia. Ahora ya no vale 200 pesos, porque tiene un tesoro que se llama Cristo, porque la redimió, la compró con precio de sangre en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Y por eso este tesoro lo tenemos en vasos de barro. Porque ahora que ya es cristiano, cristiana, todo el mundo lo quiere invitar que a tomar. Y cuando usted era un borracho, ojeroso, hinchado, nadie lo invitaba. Qué casualidad que ahora todo el mundo lo quiere invitar a pistear, dicen por ahí. Ahora todo el mundo lo quiere tener en sus reuniones. Y algunos hasta se la creen, dicen, ay, qué guapo me he vuelto, me duele la cara de ser tan guapo. No, hermano, sigue siendo el mismo vaso de barro. La excelencia del poder es de Dios, el tesoro que está dentro de ti. Así que la próxima vez que creas que eres guapo, el guapo es Cristo. Amén. Ahí tengo un pegue, tiene pegue con el diablo, ¿verdad? El diablo te quiere regresar otra vez a lo que eras antes. Cuando, qué bárbaro, qué popular soy. No eres tú, es el Señor en ti. ¿Sí? Los que hemos entendido este principio, vamos a mantenernos siempre en humildad, dándole toda la honra y la gloria al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿de qué somos? Hasta triste lo dijeron. Bueno, también a mí me hubiera gustado ser ¿de qué le hubiera gustado ser a usted? De diamante, porque aguanta mucho, de acero. Pero ¿qué cree? También nos entristecemos, también lloramos. ¿Cuántos han llorado? Ahí lo dice, en apuros, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Pero nunca olvides que fuiste llamado por Dios, escogido para esta salvación. Y un día tu tabernáculo, que es tu cuerpo, tu vaso, que es de barro, va a ser abatido. Y yo creo, bueno, siempre lo he dicho, que el trabajo del cristiano es prepararse. Nos tenemos que preparar para morir, para que cuando el Señor disponga de nosotros, ¿cuál es el miedo? Dijera una alabanza muy viejita, será un leve dormir y un eterno despertar. Será nuestro último, hasta literal, algunos estiran la pata, nuestro último suspiro en la tierra, el primer paso en el cielo. ¿Se da cuenta? Porque la excelencia del poder es de Dios, que aunque ya somos salvos, y eso no te garantiza que no vas a morir físicamente hablando, pero espiritualmente hablando, tú tienes la vida eterna. Ese tesoro puesto en un vaso de barro, el valor del barro aumenta mucho, pero no te olvides,
tú no eres Cristo. Usted y yo nada más somos el burrito que cargaba a Cristo. Yo siempre he dicho: Señor, yo soy el burrito que te carga, porque la excelencia del poder es tuyo. Algunos son unos burrazos, pero con todo y eso cargan al Señor también. Ahora, ¿qué pasaría si yo dejo caer esto? ¿Cuántos apuestan a que no se rompe? Porque tiene el tesoro adentro. ¿Cuántos apuestan que no se rompe? ¿Y cuántos creen que sí se rompe? ¿Será que lo probamos? Doña Elvi, ¿me das permiso? Es su vaso, le agarré su vaso hoy. Chequemos. Acabó el apache. Porque somos vasos de barro, pero lo que no se acaba es el tesoro. ¿De acuerdo? Porque el poder es de Dios y Dios nunca muere. Y cuando nuestro vaso termine, pues al igual que los esqueletos que hemos visto, ahí vamos a acabar todos también. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra verdadera personalidad estará con Cristo, caminando en calles de oro y viendo mar de cristal. Gloria a Dios. Pero no soy tonto. No se fue ahí el tesoro, aquí está. Porque el tesoro no muere. A ver, vengan los que me dieron alhajas. Me acuerdo que nada más eran como 3, no vayan a pasar otros. Y a ver si tengo buena memoria. 3 o 4. ¿Eso yo? Ya lo estoy confundiendo. Creo que es de ella. La cadenita de la niña y la hermana. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Si tú vienes por primera vez a la iglesia, o te han traído, o te han llevado a una iglesia cristiana, ya no lo pienses más. Entrega tu vida al Señor. Ser joven no te garantiza que no te vas a morir pronto. Solo Dios sabe cuándo vamos a morir. Si usted ya es cristiano, tenga la seguridad de que usted es salvo. Y no es un estado mental, sino que usted ha reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por usted en la cruz. La otra, no importa cómo muramos, lo que importa es cómo vivimos. Y si usted vive con Cristo, morirá con Cristo en el nombre de Jesús. Claro que sí estamos atribulados. El Señor nos enseñó que este año es año de la unción. Yo dije, amén, Padre, porque las aflicciones que tú pasas, las tribulaciones, las tristezas, dice la Biblia que eso te acerca más a Dios, te purifica, te hace depender más del Señor. Si tienes un proyecto, procura que tu proyecto sea grande, porque entonces la necesidad de ese proyecto te va a hacer depender no de tus fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. Esa dependencia a Dios te va a llevar a tener más unción. Nosotros hemos sido atacados en este mes. Yo le pido al Señor que nos ayude. No sabemos lo que ha de pasar, pero dije yo, pues lo que tenga que pasar, que pase, pero que Dios tenga misericordia de nosotros y esté con nosotros siempre. Fíjese que la semana pasada, así como hoy estaba en la cumbre de Tapachula, gracias fueron todos los pastores, yo pedí a algunos que me acuerparan, porque el día domingo dimos posesión a la pastora de Torre Fuerte Tapachula. Entonces con mucho gusto se quedaron varios siervos, pero el lunes que regresábamos se accidentaron. Era 1, 2, 3, 4 pastores en una camioneta grande. Llevaban un niño de 3 años. Todo fue tan rápido, literalmente al querer rebasar se les truena una llanta. Literalmente la camioneta dio 2 o 3 vueltas. Cualquiera que hubiera visto eso diría, se murieron todos. ¿Y sabe qué? No murió nadie, para la honra y la gloria del Señor. Dios los libró. Y hemos estado en constante oración,
algunos ayunos que le hemos ofrecido al Señor. El pastor que agarró su niño, lo cubrió, él sí sacó algunos golpes. Pero son gente de Dios, son gente que se meten con Dios, son gente que no cualquier cosa los desanima. Y ellos empezaron un periodo de ayuno, de oración, y nuestro Dios está vivo. El Señor les dio una revelación. ¿Sabe qué quería hacer el diablo? Matarlo a él, a su esposa y a su niño. En la visión él pudo ver claramente cómo la iglesia preparaba comida mientras se velaban los 3 cuerpos. Y Dios le dijo: el diablo quería hacer esto contigo, pero yo no lo permití, porque estamos afligidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Si el tiempo de que tu vaso no se haga pedazo no ha llegado, no te preocupes. Dios tiene cuidado de ti. Y aún así muriéramos, vamos a la vida eterna con Cristo Jesús. Nada de que vamos a morir, ay Dios, ¿a dónde voy a ir? No, si sabemos a dónde vamos, porque en vida aceptamos a Cristo. Y ya ve que al momento hay confusión, y ya conforme van los días se van recuperando. Y ayer me decía otro de los pastores que venía en la camioneta, dice: ¿sabe qué, papá? Cuando la camioneta dejó de dar vueltas, quedó boca abajo. Y todos nosotros los pastores vimos, ya había gente ahí de chismosa, pero de chismosa digo porque llegan y ni ayudan. Pero dice el pastor, uno de los pastores que iba ahí, que de la nada, pues en carretera, el monte, de la nada salieron 3 o 4 tipos enormes, bien fortachones, así tipo el pastor Chuy. Y ellos levantaron la camioneta y la pararon. ¿Qué creen que sea? Amén. Son ángeles de Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y aunque a veces la situación parezca difícil, no le preguntes al Señor por qué, sino dile para qué. Porque en todo Dios tiene un propósito. Y si usted diga: pastor, pero es que usted predica mucho así de luchas, de pruebas, y allá hay una iglesia que pura prosperidad y que todo te va bien, y cuál tribulación. Con todo respeto, no son cristianos. Porque dice la Biblia que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Porque dice la Biblia que es necesario que a través de diferentes tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted es uno que dice: el pastor, pero ¿cuál sufrir? ¿Cuál vaso de barro? A mí no me pasa nada. ¿No será que ni siquiera has empezado la carrera vos? Por eso el diablo te tiene así como coche en engorda con tu ventilador, ay feliz, te rasca la panza. Así le hacen los cerdos en Chile, cochazos, mecos, ojos azules, le rascan la panza, le ponen su ventilador, cochazo, ah, qué rico. Y de repente la guillotina, sale la cabeza del coche y por allá hasta riendo se va. Y el cuerpo acá. No, yo no quiero que el diablo me tenga así. Prefiero pelear la buena batalla. Y estos pastores, como son jóvenes, al igual que el pastor Leví, que también tuvo una tribulación en la primera semana de enero, yo le dije: ahora sí, chicos, cuando prediquen podrán decir: soy hombre de guerra desde mi juventud. Aleluya, el que lee entienda. Y gracias a Dios la Guardia Nacional se portó muy bien. Cuando llegaron, otro pastor de los nuestros escuchó que los de la Guardia Nacional dijeron: hey, estos están locos o les hizo daño el accidente. Riéndose y haciendo bromas están. Y dice el pastor: pues cómo no, si estoy vivo, gracias a mi Dios Todopoderoso. Porque eso es lo paradójico del asunto. Eso es lo paradójico del asunto, que dicen: muere alguien y se ríen, se aplauden. Pero ni modo que digo uno: bueno, tengo que espantarme, sí, bueno, cara de cucaracha fumigada, amén. No, tenemos a Cristo, y con Cristo somos más que vencedores.
Póngase de pie en este momento, dele a Él toda la honra, toda la gloria. Acuérdate que eres vaso de barro, aunque tengas títulos, mucho dinero, sea lo que sea. Y ese tesoro está dentro de ese barro. Cierre sus ojos, dale gracias al Señor. Yo no sé lo que usted está pasando en estos días, pero eso no importa. Dios sí lo sabe. Y no pelees con Dios, ni digan ¿por qué a mí, Señor? Sino dile: papito, ¿para qué? Porque yo he visto esto, que después de las tribulaciones vienen grandes recompensas y bendiciones, porque Dios ha probado tu corazón. Yo le decía a los pastores que han padecido en este mes: prepárense, hijos, porque grandes bendiciones vienen. Viene crecimiento numérico de la iglesia. Y si usted está ahora mismo en una situación, o le llegara a pasar alguna situación, prepare su corazón. Número uno, acuérdate que fuiste elegido por Dios para esta salvación, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Número dos, que aún así vamos a ser procesados. Y no le creas al diablo cuando te dice que eres hijo de perdición. Número tres, dale gracias al Señor por todo, aunque a veces sea difícil. Deja que el Espíritu Santo en esta mañana fortalezca tu corazón.